Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos y como siempre daremos un grito de corazón por entregar argentino. Se supo conquistar a la gran masa del pueblo, combatiendo al capricho. Perón, y generó Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí, deben ser los gorilas, deben ser. que andarán por aquí. Bueno, ¿cómo les va? Volvimos nuevamente a De Esto No Se Habla en el 88.7 en Radio de la Azotea. Se habrá escuchado la marcha peronista, se habrá escuchado Deben Ser los Gorilas, porque nos tomamos la licencia esta semana de festejar el 17 de octubre, aquel recordado 17 de octubre de 1945, cuando el país quebró la hegemonía neoliberal después de muchos años. Tenemos un invitado. ¿Cómo le va, Esteban? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, compañeros? ¿Qué tal? Un gusto estar de nuevo en este programa, en De Esto No Se Habla, y también en Radio de la Azotea. Es un orgullo. Bueno, la verdad que te invitamos porque este programa lo queríamos dedicar directamente al 17 de octubre del 45 y el del 2020, ¿no? Es decir, no solamente a lo que se refiere a aquella gesta heroica del pueblo, ¿no? Es decir, ¿qué se te ocurre el 17 de octubre del 45? Lo primero, que sus banderas siguen vigentes. Independencia económica, soberanía política, justicia social, es lo que más hace falta todavía en este 17 de octubre del 2020 en la Argentina. Lo ha trascendido al tiempo. Recuerdo también unas palabras muy breves contando la anécdota Perón de cómo le habían puesto de por qué le habían puesto al partido justicialista. Está el video segmentado y fragmentado en YouTube. No dura más de 1 minuto y medio, los invito a que lo busquen. Donde él explica que había un doctor que se llamaba Stafforini, que termina por zanjar la discusión. Ellos reivindicaban la justicia social y el mismo Perón explica que la raíz es la de un partido socialista. Lo que pasa es que todavía en la época el socialismo era mala palabra en ese momento. Los viejos anarquistas, los viejos socialistas, los comunistas, la fora, ¿no?, de principios de siglo. Entonces encuentra un camino intermedio, o la tercera posición, en consonancia con la posición justicialista, y Stafforini dice, bueno, si nosotros bregamos por la justicia social, socialismo no se puede porque todavía está muy mal visto, hay mucho prejuicio en la sociedad argentina. Si no podemos decir que somos socialistas, podemos decir que somos justicialistas. Y así es como finalmente se le llama al partido, que en un principio era laborista, cuando se van a las elecciones del 96, se lo presta, ¿no? Cipriano Reyes y demás. Cipriano Reyes, que tiene una participación muy activa en aquel 17 de octubre, junto a esa actriz, todavía en cierres, que se iba haciendo un lugar de a poco en las radios y en los teatros de Buenos Aires, que era Eva Perón. De hecho, el mismo Perón cuenta que hasta hubo gente que le pegó o le quiso pegar a Evita porque no quería sumarse a la convocatoria. Ya era una figura que generaba muchísima polémica, muchísimo antagonismo, las pasiones encontradas, como hoy
podría ser, o puede ser evidentemente, Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Claro. Que desata pasiones muy encontradas. Bueno, los que tienen gran participación son Evita, y Cipriano Reyes. Pero bueno, la historia de ese 17 de octubre en realidad tendríamos que buscarla en la década infame. ¿Por qué se llega a ese 17 de octubre? No es que espontáneamente una masa de trabajadores, no. Se venía de una década infame, de una postergación muy grande de los asalariados, de los trabajadores, con una historia muy cruenta. Recordemos la Semana Roja de 1909, la Semana Trágica de 1919, el fraude patriótico, Sí, patriótico. la Liga Patriótica, torturando, asesinando, toda una década de corrupción, los años 30, el gobierno de Justo, y comienza a emerger a través de un frente de militares nacionalistas que iban a terminar con el régimen conservador, la figura de un tipo como Juan Domingo Perón, que a través de la Secretaría de Trabajo empieza a encarrilar todas las demandas de los trabajadores y ya ve que tiene que aprovechar la situación y el contexto internacional para darle un verdadero empuje industrial a una Argentina que tímidamente había empezado en la etapa de Carlos Pellegrini, pero que realmente todavía no había sido desarrollado el tema de la industria en la Argentina, si bien después de la crisis del 30 empiezan la sustitución de las importaciones, porque el crack del 29 hace que las economías más florecientes decaigan y al no poder comerciar con los grandes centros económicos, en ese momento Inglaterra, hay que empezar a producir, a generar una economía de manufactura y no una economía primaria. Y el que entiende todo ese proceso, el que mejor lo entiende, es Juan Domingo Perón. Y como resuelve todos esos conflictos de esa masa de trabajadores, de asalariados, empieza a organizar la cuestión sindical, tiene enfrentamientos con el viejo sindicalismo socialista, comunista, anarquista, pero lo va cohesionando en todo un movimiento, y cuando el gobierno de estos militares nacionalistas, de Pedro Pablo Ramírez y Edelmiro J. Farrell, ven surge una figura que les va a hacer sombra, bueno, ahí lo encarcelan en el hospital, primero en la isla Martín García, después lo llevan al hospital militar, pero bueno, ahí toda esa masa de trabajadores activada y movilizada por Cipriano Reyes y por Evita, irrumpen en esa famosa plaza del 17 de octubre, desencadenando un hito en la historia argentina, que es la incorporación de las masas obreras a la política argentina, ¿no? Bien, bien. Sí, después es un poco para estudiar el tema de Cipriano Reyes, porque como dice Esteban, es cierto que tiene un protagonismo muy fuerte en el 17 de octubre. Pero ¿qué pasa? Yo creo que depende, o mejor dicho, leí algo al respecto de un personaje de la época que decía que tenía un gran ego, Cipriano Reyes. Cuando cambia el nombre, cuando primero presta el partido, o sea, el Partido Laborista, que ya tenía unos años de existencia, y después Perón y el peronismo, digamos, y la conducción en ese momento deciden hacer un partido más grande y ponerle el justicialismo, ahí él se ofende con Perón, incluso tiene controversias con Evita mismo, a ver quién tenía más protagonismo en ese momento, el 17 de octubre. O sea, el ego lo lleva a esa situación, ¿no? Bueno, el ego lamentablemente es una problemática transversal a toda la cultura argentina, Sí. Y también en los movimientos nacionales y populares se dan esas circunstancias.
Quería hacer referencia también a uno de los momentos previos al año 45, no, por ahí no tanto en la figura de Cipriano Reyes, pero más en lo ideológico, como es Forja, ¿no? Como es Claro. además el quiebre que se produce con el radicalismo, con la UCR, sobre todo con los irigoyenistas que se sienten defraudados, cuando finalmente Marcelo Torcuato de Alvear negocia y deja esa postura del abstencionismo, de no participar en las elecciones, da una concesión al régimen conservador. Eso provoca un quiebre muy grande en el radicalismo, sobre todo en los irigoyenistas. Aparecen esos jóvenes de Forja, entre los que estaban Arturo Jaureche, entre los que, bueno, Scalabrino y Ortiz no era radical, pero estaba en ese grupo también. Y bueno, eso le va dando también una serie de lineamientos al campo nacional y popular, que finalmente cuando estalla ese 17 de octubre ellos ya se dan por satisfechos y el peronismo incorpora toda esa masa de radicales que estaban desencantados con la política de Alvear, mismo también los socialistas, no nos olvidemos el ferroviario, ¿no? De Bramuglia, que Claro. tiene una actuación descollante en lo que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la ONU, es una figura fundamental, y eran hombres que venían de otros partidos políticos, porque el peronismo era un movimiento todavía naciente, en pañales, y bueno, incorpora figuras del radicalismo, incorpora figuras del socialismo, y todo eso, toda esa cohesión de diferentes extracciones generan ese 17 de octubre que después va a ser el peronismo. Pero no es que no viene de ningún lado, viene de esos irigoyenistas desencantados, vienen de esos socialistas que tampoco transigían del todo con las actitudes de Alfredo Palacios, que no estaban convencidos con la manera de enfrentar al régimen conservador, y encuentran en el peronismo una expresión. Así como las masas obreras siempre marginadas se sienten representadas por Perón y por los dirigentes de Perón, también había una dirigencia política y una militancia que encuentra su representación, ¿no? en ese 17 de octubre. No es que se da por fuerza espontánea o por una cuestión natural, es todo un proceso histórico que desemboca en ese 17 de octubre del 45, pero ya se empieza a formar sobre todo en los años 30, en la década infame. Seguro. Mira, te lo resumo en un resumen de Enrique Santos Discépolo cuando hacía Mordisquito en la radio. Hay una frase que a mí me parece lo más acertado a lo que vos acabás de decir. Dice: yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón, ni a su doctrina. Lo trajo en su defensa un pueblo a quien vos y los tuyos habían enterrado en un largo camino de miseria. Creo que esa es la cosa más increíble que alguien pueda haber resumido lo que era el peronismo. Sí. Y por qué surge el peronismo, ¿no? Es decir, él dice: pero Perón vino por ustedes, le dice a los gorilas en su momento. No es que nosotros lo trajimos. Y creo que ahí está la clave, ¿no? Es decir, como vos bien relataste todos esos años de miseria, de la Patagonia trágica, los fusilamientos de los talleres Bacena, y cuánta porquería hicieron en la historia argentina, y desembocó en el peronismo. Y ahí están los resultados. Creo que Enrique Santos Discépolo lo resumió perfectamente. Y otra cosa que quería comentarte, yo no sé si estoy equivocado, pero tengo información que Eva ya era dirigente gremial. No era, porque ahorita parece que la toman como que apareció de la nada y bueno, se hizo amiga de Perón y ya está, y era una actriz de segunda clase. Ella ya empezaba a trabajar en el gremio de los actores y estaba bastante muy compenetrada con lo que era la lucha gremial.
Esa es la información Sí, pero que yo además tengo. tenía una historia de vida muy en común con Perón. Además, En cuanto al tema de los prejuicios sociales de la época que le tocó vivir, porque era la hija de la amante del señor claro, Juan Duarte, sí, señor. ¿no? La madre de Evita no era la esposa de No, Juan Duarte, y esas cuestiones de prejuicio social que también las vive Perón. El mira, mismo Perón decía, no hay hijos ilegítimos, hay padres ilegítimos. De hecho, los exacto. padres de Perón se terminan de casar mucho tiempo después de que naciera Perón, 1901, recién se casan los padres de Perón, estaban en Sí. concubinato, no eran gente casada. De hecho, la abuela de Perón tiene que fraguar esos datos para que él pueda acceder al Dentro del Colegio colegio Militar militar. de la Nación. Sí. Y lo que dice Discépolo se hace carne y es tal cual. Y como nadie, como un artista de la talla de Discépolo, logra esa síntesis tan perfecta que además tiene su correlato en la historia, porque personajes terratenientes como Robustiano Patrón Costas, lo que más destaca es el odio a Perón, porque antes de Perón el obrero o el peón rural se conformaba con un par de alpargatas, y el Claro. advenimiento del peronismo hace que ese sujeto tenga Lo conciencia mirara, de sí mismo lo mirara a los ojos, y lo tenga mirara a los fuerza ojos. política. Claro, estaba enojado el robustiano, porque dice, antes agachaban la cabeza, ahora me miran a los ojos y me piden Y me piden aumento. aumento. Y Qué es tal locura, cual ¿no? lo que dice Discépolo, ¿no? En realidad son ellos los que propician a una figura como Perón, que entiende que era errada. Incluso el grupo del GO, que eran militares, entienden que esa situación de dependencia con Inglaterra y que ese régimen conservador estaba agotado y era inviable ese proyecto. Incluso desde mucho antes. El mismo Pellegrini, que era un hombre de la oligarquía, de la extracción conservadora, admite que sí, que el campo era importante, pero que lo que hacía progresar a las naciones era el desarrollo industrial. Y esas contradicciones, por eso se llega también a la ley Sáenz Peña, son también figuras de ese régimen conservador que se dan cuenta que era ya incluso inviable en esa Argentina soñada que destacan tanto los conservadores, ¿no? La del granero del mundo y demás. La Argentina ahí queda muy rezagada, porque es cuando las grandes potencias europeas están haciendo una reconversión industrial, finales del siglo XIX, y acá se sigue con las vaquitas y el granero del mundo. El mismo Carlos Pellegrini lo advierte, y el que se da cuenta, los que se dan cuenta y el que más se da cuenta que ya no se puede sostener ese proyecto es Juan Domingo Perón. Y todas esas cuestiones, además de una historia de lucha del movimiento obrero argentino, el primer movimiento histórico del radicalismo, bueno, luego una síntesis que lo supera y lo actualiza, es el peronismo, es el advenimiento del peronismo. El primero es el radicalismo, el segundo es el peronismo. Tal vez podríamos decir que el que lo actualiza y el que lo supera en el siglo XXI es el kirchnerismo. Seguro. Vos sabés que ahora que estamos hablando de sus nacimientos, digamos, no muy clásicos de Evita y de Perón, porque no estaban casados, porque era la amante y todas esas cosas, vos sabés que hace unos días está saliendo que le están indilgando a Cristina, que es la hija de un colectivero. El colectivero de Tolosa, lo dicen además con mucho desprecio. Claro, con mucho desprecio. Arrancaron Sí. con eso ahora. Vos fijate, ¿no? Cómo van repitiendo historias. Es decir, Sí, y cómo al final lo que hacen es encumbrarla todavía más, porque claro, lo mismo le achacan a Maradona de sus orígenes, pero bueno, Cristina saliendo de Tolosa, siendo la hija de un colectivero de Tolosa, claro. dos veces presidenta, vicepresidenta de la Nación,
diputada nacional, diputada provincial, senadora de la Nación, bestseller. Claro. No sé qué más quiere. Va a Naciones Unidas, le aprueban su moción, da un discurso sin leer y sin equivocarse. Nada, claro. Todo una hija del campo nacional y popular, no una hija de la meritocracia. Claro, no, pero vos fíjate qué curioso, ¿no? Ahora tocaron que es hija de un colectivero y por eso el resentimiento que ella tiene, el odio que ella tiene. Qué comparación que hacen con Evita, ¿no? De alguna manera. Todo ese odio creo que la termina por agigantar. Es lo mismo que pasó con Evita. Todo Claro. ese odio recalcitrante termina todavía por hacerlos mucho más grandes e inolvidables, y por eso son figuras tan cuestionadas. Lo mismo en su momento pasa con Juan Manuel de Rosas. Claro. Todo ese odio finalmente termina siendo refractario de una figura trascendental en la historia argentina. También me acuerdo ahora con el tema de Evo Morales, un indio analfabeto que Lo mismo. no sé. Claro, yo quisiera poner a uno de estos tan letrados, los mejores economistas de los últimos 50 años en la Argentina. Sí. El ¿Qué mejor pasaría, no? Imagínate, fueron universidades nacionales, extranjeras y todo. No, para Imagínate, claro, Para acá, que hubieran sido analfabetos estos tipos. ¿Vos te imaginás? No quiero pensarlo. y terrible. Bueno, Hubiera sido terrible. Claro. Porque fueron a universidades privadas, fueron a Claro. Cardenal Newman y duraron lo que duraron. Prat Gay estuvo en el corralito de Caballo, era funcionario de Caballo, Sí, señor. Sí, señor. diciendo que lo que había pasado era que había explotado las cuentas corrientes y los depósitos. Ese era su justificativo por el corralito, y fue el tipo que dijo que si el dólar pasaba de 16 pesos iban a estar haciendo las cosas mal. Claro. Esos son los universitarios, los CEOs, los de Cardenal Newman. Así nos dejaron. Bueno, Caballo también. Bueno. Dando conferencias por el mundo, ¿no? Un universitario, un tipo realmente muy inteligente. Pero bueno, ¿a dónde nos llevaron, no? Los Martínez de Oz, los Caballo, los Prat Gay, los Duhovne. De terror. Y la colectividad de Tolosa te hizo 6 millones de puestos de trabajo, Claro. y fue 2 veces presidenta. Y hoy es vicepresidenta. La hija del colectivero. Habría que hacer una canción con la hija del colectivero, me parece, ¿no? ¿Para qué? Una cumbia. Estaría Una muy bien. cumbia Estaría muy bien, ¿eh? bien choripanera. Sí, una cumbia. Esteban, gracias. Como Gracias a siempre, ustedes. fue un gusto tenerte nuevamente acá. Fue Esteban Zoroeta que nos acompañó en esta semana del 17 de octubre y ya nos estamos encontrando. Vamos a seguir molestando. Abrazo grande. Un abrazo grande. Abrazo. abrazo. ¿Podemos escuchar el discurso justamente del 17 de octubre que Pelón da en la plaza? Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores, una conciencia de los trabajadores que es lo único
será histórica para la República. El coronel Perón, un vínculo de unión, que sea esa unidad indestructible e infinita para que nuestro pueblo no solamente posea la felicidad, sino que también sepa dignamente defenderla. Esa unidad la sentimos los verdaderos patriotas, porque al amar a la patria no amaremos sus campos o sus casas, amaremos a nuestros hermanos de nación. Como siempre, para vuestro secretario de Trabajo y Previsión, que seguirá luchando al lado vuestro por ver coronada esta obra, que es la ambición de mi vida, que todos los trabajadores sean un poquito más felices. Es la hora del consejo, que lo doy con mi corazón tan abierto como puede presentarse a una cosa que uno tanto ama, el pueblo. Recuerden, trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos.